Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros, Alberto Cavallo. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Alberto Cavallo. Alberto, un lujo tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Willy. Un placer estar con vos en el podcast. Bueno, arrancamos con una pregunta clásica a todos nuestros entrevistados. ¿Cuándo y cómo te surgió la vocación por la economía? Imagino, ya de base, por el ADN familiar. Bueno, sí. En realidad, mira, lo mío es una mezcla de dos cosas. Siempre tuve dos intereses. Uno es la economía y la otra es el tema tecnológico, ¿no? Mi trabajo combina las dos. Y sí, obviamente la parte de la economía, mi padre tuvo una gran influencia siempre desde que yo era muy chico. Más específicamente te diría que una de las cosas que más aprendí de él es esto que yo tengo, que es que me gusta la medición, la estadística y mucho esto de observar la realidad, que la verdad que es algo que saqué de él. Él siempre era un gran observador de la realidad. Por ejemplo, si pensás, la convertibilidad vino de observar el hecho de que la gente usaba dólares y buscaron una solución muy creativa para ese problema. Y después todas las reformas que él impulsó, él había visto todas las ineficiencias en la regla del juego. Y bueno, todo eso a mí me influyó mucho. Cuando era chico lo escuchaba mucho hablar de estos temas y me atrajo mucho en el tema de la economía, ¿no? Y Claro, también claro. lo otro que te decía es lo de la tecnología. Ahí yo creo que me surgió la vocación por eso, porque yo crecí justo en una época en la que había una gran revolución tecnológica. Fue sobre todo a principios de los 90, que yo era ya un adolescente. Vino todo este tema de la computación personal, el tema de Internet, y la verdad que yo era el único en casa que tenía facilidad para los temas tecnológicos, así que me la pasaba resolviendo muchos de los problemas que tenían mis hermanos, mis padres, y me gustaba mucho usar tecnología para resolver problemas. Así que de ahí me vienen esos dos intereses que utilicé en mi carrera, ¿no? Claro, pasa mucho en las familias eso de que la nueva generación ayuda en la adaptación a la tecnología a los más grandes, ¿no? A los mayores, ¿no? Claro, y justo yo era adolescente en un momento en el que había un gran cambio tecnológico, que tiene mucho Claro. también que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Ya te va a pasar que tus hijos te van a enseñar a vos. Sí, exacto, exacto. Ojalá, ojalá. Sí, Alberto, se hablaba mucho de economía en tu casa, obviamente. Bueno, sí, no, vos sabés que mi papá, la verdad que desde que yo era muy chiquitito, trabajaba muchísimo, ¿no? Él no tenía mucho tiempo a sentarse Sí. a comer con nosotros, trabajaba incluso los fines de semana, pero bueno, obviamente yo escuchaba mucho de economía, abría los diarios y lo veía a mi padre siempre ahí. Obviamente también lo escuchábamos mucho hablar con otra gente todo el tiempo sobre economía, así que eso te enseña mucho, ¿no? Y en realidad mi padre tampoco fue muy dogmático, no es que nos quería enseñar a nosotros una forma de pensar, sino que siempre nos empujaba a que pensáramos por nosotros mismos, ¿no? Y te diría que más bien para el momento en el que pude empezar a hablar más directamente con mi padre eran más temas de política, porque era más la segunda mitad de los 90, cuando él había empezado con su partido, las campañas, y bueno, ahí hablábamos mucho de política, ¿no? Pero la economía la incorporé gradualmente en mis años de formación, mientras él era ministro, por ejemplo. Y Alberto, ¿y a qué secundaria fuiste y cómo fue tu carrera de grado? Bueno, yo empecé en Córdoba y cuando nos mudamos a Buenos Aires me fui a San Andrés, que era un gran colegio Sí, que gran daba, colegio. sí, daba muchas oportunidades de hacer cosas extracurriculares. Y para mí al principio fue un gran desafío porque yo venía de Córdoba
sabía inglés, pero realmente nunca lo había hablado mucho, y ahí la mitad de las materias eran en inglés. Pero bueno, me fue muy bien académicamente y el colegio me daba oportunidades de liderazgo y cosas creo que me ayudaron a tener empuje y determinación en esos años. Y era un muy buen colegio. Mis padres siempre enfatizaron mucho la educación y la verdad que fue un ambiente muy bueno. Y después hice mi carrera de grados también en San Andrés, que ahí tuve grandes profesores. Por mencionar algunos, Roberto Cortés Conde fue Un una gran grande, influencia a mí, un grande, sí. gran historiador económico, grande. Un gran historiador económico y de vuelta era influyente en mí porque él miraba lo que había pasado en la historia para entender el presente, ¿no? Y extraía conclusiones, esas comparaciones que él hacía en su clase te hacían pensar muy profundamente sobre los temas. Después lo tuve a Jorge Baldrich, a Sí, Alfredo que fue funcionario Canavese. también. Que fue También fue funcionario, Jorge. funcionario, exacto, era muy didáctico, muy claro cómo enseñaba las cosas. Canavese también era otro gran profesor. Walter Sosa, que todavía está en San Andrés y Oh, que un sigue genio. dando. Sí, no sé si le hiciste la entrevista a él, pero Sí, le él hice, sí, le hice. claro. Me imagino que a casi todos, muchos de Mm, estos, bueno, los que están mm. con nosotros todavía les habrás hecho entrevista. Pero Walter Sosa era joven en esa época, pero nos enseñó econometría, estadística, tuvo un gran impacto, ¿no? Así que fue un ambiente muy bueno, donde había grandes profesores que me ayudaron mucho a pensar, ¿no? Y Recuerdo una vez algo, le hice. Sí, sí, sí. continúa, continúa. Continúa, No, que te iba continúa. a decir, la otra cosa que hice media rara, si querés, o especial en mi carrera fue que me vine a hacer un semestre a un programa de visitor acá en Harvard, que era algo que San Andrés te permitía irte un semestre. Y bueno, me vino muy bien porque vine, tuve la experiencia acá y me empezó a conectar un poco con mi carrera que iba a tener más adelante, ¿no? Y me ayudó a darme cuenta que la formación también era muy buena en términos técnicos en San Andrés estábamos incluso más avanzados de lo que yo vi una vez que vine acá, ¿no? Y eso, porque el sistema académico en Argentina te hace especializar muy joven, hace que tengas una muy buena formación, ¿no? Así que esas fueron las cosas que fueron marcando mi carrera. Claro, yo recuerdo le hice una entrevista a Roberto Cortés Conde ahí en el campus de UDESA y un lujo. Roberto era autor de varios libros, encima de historia económica, muy buen académico, digamos. Sí, y no solo sus libros, sino también él nos introdujo a toda una literatura de historia económica mundial. Había libros, por ejemplo, de historia monetaria, un autor que al final después tuvo un impacto en mi carrera, que era Michael Bordo. Yo lo conocí cuando vine a hacer mi doctorado y se convirtió en uno de mis mentores. Pero bueno, la educación que nos daba Roberto Cortés Conde era histórica, pero no solo basada en Argentina, sino más bien global, ¿no? Y tuvo mucha influencia en mí y muchos otros estudiantes que en esa época pasamos por esas aulas. Y Alberto, ¿cómo surgió la posibilidad de aplicar al MIT y al MBA? Porque vos terminaste en UDESA, pero pensé que iba a seguir a economía, pero hiciste una escala técnica en el MIT y en el MBA, ¿no? Sí, sí, bueno, esto surgió más bien porque al final de la carrera de grado, yo sentía que quería explorar un poco más una parte práctica que tengo y decidí que en lugar de ir al doctorado, al menos inicialmente, iba a empezar una empresa que estaba en realidad basada en la tesis que yo había escrito para el grado, que era una tesis en la que yo usaba unos modelos monetarios para diferenciar entre medios de pago electrónicos, ¿no? Esto es al final de los 90, y lo hice con dos compañeros de la facultad, uno Pilar Iglesias, que es una compañera con la que luego me casé, y Gustavo Sánchez Loria, ambos eran excelentes y son excelentes economistas, y bueno, cuando terminamos la carrera, los tres decidimos empezar esa empresa, que se llamaba originalmente DigiCuenta y luego se pasó a llamar Dinero Mail, y bueno, se expandió a México, a Brasil. Fue una experiencia muy buena, sobre todo para tres chicos que acababan de salir de la universidad y en realidad combinaba también muy bien esto de la economía y la tecnología que a mí me interesaba, ¿no?
Claro. Y qué linda experiencia la de Dinero Mail, ¿eh? Porque fue tan joven y ya lanzar tu primer emprendimiento. Sí, aprendimos la verdad que muchísimo y era como una especie de fintech antes de que el término existiera. Estaba en realidad basado mucho en el modelo de PayPal, que después de que explotó la burbuja de los .com, una de las empresas a las que le siguió yendo bastante bien era PayPal y justo ese era el momento en el que nosotros estábamos armando esto, ¿no? Que era un modelo también muy parecido a Mercado Pago, que en ese momento era como el sistema de pagos de Mercado Libre, y nosotros teníamos esa vinculación parecida, pero con de remate, que era el competidor en ese momento. Claro. Que era de Ale Oxenford, de remate. Así es, exacto. Y bueno, fue una gran experiencia, pero después de unos 3 años entraron unos nuevos inversores y yo medio que tenía que decir cómo lo encarrilaba, digamos, mi carrera de graduado y el MIT era un lugar ideal y dado que yo tenía esta experiencia de negocios, hacer un MBA parecía lo más lógico, ¿no? Y de vuelta, encajaba muy bien en esa combinación que había hecho entre economía y tecnología. Así que me fui a hacer un MBA. ¿Y qué edad tenías cuando aplicaste al MIT, Alberto? Bueno, ahí debo haber tenido 23 años, 24 años. Wow, Eso qué creo es joven, qué bastante joven. normal para los MBAs, ¿no? Porque generalmente se requiere que tengas un poco de experiencia práctica. La mayoría de la gente trabaja 2 o 3 años y después aplica a los MBAs. ¿Y fue difícil entrar? ¿Tenías buenas calificaciones? Más allá de la experiencia, bueno, que era muy valiosa la de Dinero Mail. Sí, sí, a mí me ha ido muy bien en la carrera de grado, tenía un buen récord académico, digamos, y yo creo que encajaba también mucho esto de que habíamos armado una empresa propia. MIT tiene un perfil muy emprendedor y les gustan las historias de gente que arma sus propias empresas, así que apliqué. No, no fue fácil, obviamente, apliqué en muchos lugares. También mi esposa Pilar, en ese momento ya estábamos casados, quería hacer un MBA, hicimos el MBA juntos, nos aceptaron los dos juntos, que fue una cosa muy buena. Qué bueno eso. Sí, y por eso decidimos venirnos los dos a MIT, ¿no? Y la verdad que fue una gran experiencia. A veces me preguntan qué tan diferente es de hacer un doctorado, es completamente diferente. Por ahí no es un tema de desafío técnico, pero es muy desafiante en términos del método de estudio con casos, de una forma muy práctica y también tuvimos que empezar en todo un proceso competitivo para conseguir pasantías y trabajos que me enseñó mucho. Y tomé materias que en la carrera de grado no hubiera nunca tomado por las características de la carrera. Por ejemplo, materias sobre comunicación, temas que eran muy complementarios a lo que yo había hecho en la carrera de grado que me sirvieron muchísimo para más adelante. Y Alberto, ¿era muy exigente? ¿Te tuviste que adaptarte mucho? Algo comentaste recién, pero ¿venías bien afilado en cuanto a matemática o lo académico? ¿O tuviste que hacer un aterrizaje eh, imprevisto y ponerte bien afilado estudiando en el MIT? ¿Venías con buena base? No, bueno, en el MIT en sí lo que era un gran desafío no era la parte técnica, que tenía mucha preparación de San Andrés, sino el hecho de tener que expresarme oralmente todo el tiempo, ¿no? En las discusiones de casos uno tiene que dar su opinión y como yo venía de un ambiente muy técnico, tenía que adaptarme a esa realidad. Y me vino muy bien, me hizo que, obviamente, la parte técnica siempre es importante, pero la parte de comunicación, discutir ideas, eso es algo que en el ambiente del MBA era un gran desafío, ¿no? Y que yo valoro mucho de esos años y me gustó tanto que después, más adelante, decidí convertirme en profesor justamente en ese tipo de programas, ¿no? Mira qué bueno. Y una vez que te recibiste, estamos hablando de qué año, una vez que terminas el MBA en el MIT. ¿En qué año En el, estamos dos- hablando? en el 2005 yo hice una pasantía en una. Los MBA siempre tienen en el medio una pasantía. Yo la hice en consultoría en Nueva York, me fui a trabajar para McKinsey ¿Qué y tal fue fue esa una experiencia? muy, muy buena. La verdad que muy buena. Aprendí muchísimo. Es un ambiente también con gente muy internacional de todos lados del mundo.
un ambiente muy competitivo, pero me di cuenta que no iba a ser lo mío porque a mí me gusta esa parte más entrepreneur, de innovar, de crear cosas nuevas y sentí que si bien podía tener una buena carrera ahí, no era necesariamente lo que más me apasionaba, ¿no? Claro. Así que cuando terminé el MBA, sentí que todavía tenía las ganas de hacer un doctorado. Había empezado a trabajar también con un profesor como asistente y decidí aplicar a los doctorados y me moví de vuelta para la parte académica. Claro, porque yo veo acá tu currículum, Alberto, y veo que la beta académica te siguió, dado que fuiste profesor en MIT. Así es, sí. Bueno, primero fui asistente como estudiante de un profesor en MIT y ahí medio que me dieron ganas de vuelta a aplicar los doctorados y me dediqué a eso, ¿no? Busqué en una zona cercana a donde mi esposa también iba a estar trabajando porque ella hacía su trabajo de consultoría y apliqué a Harvard de MIT. En Harvard me aceptaron para el doctorado y en MIT me pusieron en waitlist, lista de espera. Así que finalmente entré a Harvard y ahí hice mi doctorado. Habías aplicado, porque vos sabés que, Alberto, que a nuestro podcast, a Yo Financiero, lo escuchan muchos estudiantes. Por eso, a veces, viste, nosotros ponemos énfasis en el proceso de admisión. ¿Habías hecho, habías apuntado a muchas universidades o fuiste a pocas universidades a aplicar al No, doctorado? en mi caso apunté a MIT Harvard nomás porque yo ya estaba acá. Tenía la suerte también de haber conocido a algunos profesores. Uno de ellos, uno de mis profesores de MIT, me hizo una de las cartas de recomendación que son tan importantes para el doctorado. Y yo tenía también un tema geográfico de coordinación con mi esposa. Entonces fue un Claro. intento, apunté nomás a Harvard y Sí. MIT. Había que Y entrar o entrar ahí, alguna de había las que dos. entrar. O si no, me iba a dedicar a la parte más empresarial, que también me gustaba, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte ahí. Mis notas también eran muy buenas, me había ido muy bien en la carrera de grado y también en lo que hice tuve buenas experiencias. Los profesores, incluso me escribió una carta a uno de los profesores que había sido profesor mío cuando vine como visitante cuando estaba estudiando en San Andrés, que ya era un profesor que se había ido a otro lugar. Pero todas esas vinculaciones personales son tremendamente importantes, esos profesores que te recomiendan, ¿no? Y la forma más tradicional es haciendo quizás un máster y los profesores del máster te recomiendan. A mí un poco me pasó con el MBA y con esa experiencia que había tenido de visitante Y, durante mi carrera de grado. y debe haber sido una satisfacción familiar, ¿no? Cuando entraste al doctorado en Harvard, porque tu padre había hecho el doctorado también ahí. Sí, mi padre hizo el doctorado ahí, incluso tuvo al mismo advisor que yo cuando me gradué, que era No, Ben Friedman. ¿en serio? Sí, también un gran economista que hay acá, así que fue una linda cosa venir. Eran tiempos diferentes, obviamente, pero sí, desde que yo era chico lo escuchaba mucho a mi papá hablar de lo bueno que había sido para él el doctorado y claramente eso también influyó mi intención de hacerlo, ¿no? Y Alberto, ¿qué profesores recordás del doctorado? Debes haber tenido muchísimos y muy buenos. Sí, había gente muy buena. Yo tuve dos advisors en general que me ayudaron mucho. Uno es Robert Barro, que es Uf, oh, una genio. eminencia, sí. Seguramente algún día probablemente se gane el premio Nobel por el trabajo que hizo con temas como la equivalencia ricardiana y todos los trabajos empíricos que hacía sobre crecimiento. Él me ayudó mucho porque yo me empecé a interesar por los temas de empíricos de ajustes de precios, ¿no? Lo que se llama la literatura del price stickiness, de cómo Sí. cambian los precios. Y él había hecho trabajo sobre el tema me empezó a ayudar. Y después también lo tuve como advisor a Philippe Aghion, que acaba de ganar el Nobel por su aporte a la teoría del crecimiento. Y era también un gran advisor porque él, obviamente una persona muy inteligente que sabía explicar las cosas, llevarlas a un nivel muy claro, muy pedagógico y era también muy positivo. Eran de esos advisors que en lugar de intentar encontrarte lo que está mal en lo tuyo, buscan lo que es bueno y te incentivan a que lo sigas adelante, ¿no? Y la verdad que fueron dos profesores muy importantes y valiosos en ese momento. Y Alberto, entre tus
compañeros de estudios, había muchos argentinos, muchos de América Latina. ¿Compartías mucho con alguien en especial la cursada, digamos? Bueno, pues es que había dos argentinos que se acababan de ir. Uno era Carola Friedman, que Uy, había sí, la entrevisté. coincidido conmigo también en San Andrés. Ella era un año adelante mío y había sido también ayudante en la clase de Cortés Conde. Siempre me acuerdo que estudiábamos todos mucho con sus resúmenes, que eran buenísimos. Pero ella justo se fue. Y también el otro que estaba y que se fue en ese momento era Demian Reidel, que estaba, no se dedicó a la pata académica, pero pasó por Harvard y se había justo ido. Y cuando yo entré era el único argentino, hasta que llegó unos años más tarde Ricardo Pérez Truglia, que hoy también es profesor aquí en Estados Unidos y ha tenido una gran carrera académica. Había varios de San Andrés que habíamos pasado por Harvard, y así como había muchos también de Itela en ese momento que se iban para el lado de MIT. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿te costó mucho ahí la carrera? ¿Cómo te fue en las calificaciones ahí en Harvard? No, ahí vino lo que vos decías de que como la educación era tan técnica en San Andrés, al final los primeros años me resultaron más fáciles de lo que creía, a pesar de que yo no me vine directo de la carrera y me había pasado varios años haciendo otras cosas desde el punto de vista empresarial, pero sí, son un par de años duros, pero siempre le doy mucho crédito a mi formación en San Andrés para ayudarme sobre todo los dos primeros años, ¿no? Que uno toma las materias. Y después empezó el tema de la tesis, que yo creo que es la parte más difícil del doctorado en general, porque ahí ya no es que hay alguien que te está diciendo qué tenés que estudiar, sino que tenés que encontrar vos un tema interesante y hacer un aporte con tu research. Y ahí medio que tuve la suerte de que fue justo un momento en el que yo estaba interesado en estos temas monetarios, quería usar precios, y Argentina empezó con todo esto de la manipulación del INDEC. Entonces, Claro. en un ¿Qué momento, estamos? ¿2006, 2007? sí, 2006, 2007, y ahí tuve una idea, dije, bueno, quizás puedo encontrar la manera de recolectar precios online para mostrar cuál es la verdadera inflación de Argentina, y de paso puedo usar esos datos para estudiar todo este tema del price stickiness, que había muchas teorías, pero pocos datos micro, ¿no? Para mostrar lo que estaba pasando. Así que ahí también tuve suerte, fue justo en el momento en el que yo iba a empezar a trabajar en mi tesis y empecé a dedicarme a ese tema, ¿no? Qué interesante. Y en la tesis, ¿quiénes te fueron Mis digamos, advisors. sus Bueno, advisors? Bueno, algo mencionaste recién. sí, y también lo tenía en MIT a Roberto Rigobón, que era un profesor que había sido profesor mío en el MBA, y con él empezamos, después de que ya me gradué, empezamos algo que se llamaba el Billion Prices Project, que era como una iniciativa académica para hacer uso de esos precios online, que yo había empezado con mi tesis y con mi research de Argentina, pero bueno, lo empezamos a llevar a otros ámbitos de la parte académica, ¿no? Y Ah, a resolver y, y, preguntas. y Alberto, me imagino la ceremonia de graduación de Harvard, muy emotivo también a nivel familiar, debe ser inolvidable, ¿no? Después de tantos Sí, años de estudio, sí, familia, sí, son muchos años de estudio y un y orgullo para la familia también. también es cierto, sí, Y hasta para tu mujer también que te acompañó. exacto, y Ujú. que, viste, me ayudó mucho Que es muy todo ese importante también, proceso. ¿no? Me imagino en No, esa sin época. duda. Yo creo que una de las cosas más importantes es la familia, cómo te apoya en procesos así, ¿no? Y mi esposa, sobre todo, este, fue un apoyo enorme. Así que sí, la graduación siempre es un momento muy lindo. Pero me quedé en Boston, así que fue todo muy Muy rápido doméstico. también, ¿no? Porque empecé a trabajar inmediatamente en la Escuela de Negocios de MIT, así que no nos mudamos ni nada, sino que seguimos. Y ella siguió con su trabajo, que ya ella se había metido en consultoría y trabajaba en Nueva York, y venía mucho, y yo también. Así que juntos empezamos ya la parte más de yo siendo profesor. Y Alberto, volviendo a Price Stats, algo mencionabas recién, pero nos gustaría que lo amplíes, porque realmente tuvo muchas repercusiones ese emprendimiento que lanzaste.
Sí, bueno, el primer emprendimiento era, yo había empezado con el tema en Argentina, había armado un sitio que se llamaba Inflación Verdadera, que mostraba la inflación argentina en tiempo real, y después empezamos la parte académica con el Billion Prices Project, pero mientras el Billion Prices Project tenía un objetivo de research, empezamos a notar también que mucha gente tenía interés desde el punto de vista comercial. Hay muchos que nos pedían data, que nos pedían índices, que querían saber qué estaba pasando con la inflación en Estados Unidos y en otros países. Y ahí en realidad el crédito se lo debo a mi esposa, que ella dejó su carrera de consultoría y se puso a armar la empresa, esta empresa PriceStats, que tenía este objetivo de crear indicadores económicos diarios usando los precios online, ¿no? Que tenía esta vinculación obviamente con el research que yo había hecho, pero Pilar lanzó la compañía y PriceStats le fue muy bien. Tuvo que innovar mucho en temas así de recolectar de precios y procesar la data para ver cómo vendérsela rápido al sector financiero, pero ellos básicamente empezaron a recolectar datos en 25 países en forma diaria y producían índices que los mostraban a sus clientes con solo 3 días de retraso. Así que fue un gran avance en todo lo que era el tema medición de inflación desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Porque tenían que darle la información a sus clientes muy rápido. Y Claro, y hasta me imagino, hasta los hacedores de política económica les interesa tener esa inmediatez de la precios, ¿no? sí, bueno, justamente muchos bancos centrales empezaron a interesarse por eso. Y algo interesante es que había muchos argentinos en el equipo, ¿no? No solo ¿En serio? Pilar y yo, sino que Pilar empezó a contratar a muchos economistas argentinos que se acababan de graduar de la carrera de grado en Buenos Aires. Por ejemplo, Manuel Bertolotto, que había surgido de la Universidad de San Andrés y que ahora tiene un emprendimiento propio acá en Estados Unidos, y varios otros argentinos que en ese momento tenían también ganas de venir a Estados Unidos, quizás no seguros de si iban a hacer un doctorado o no, pero tenían ganas de aplicar de una forma así concreta lo que habían aprendido en la carrera de economía en Argentina. Así que hubo varios que vinieron, algunos directo a Estados Unidos, otros se quedaron en la zona, pero era la mitad básicamente del equipo era formado por argentinos, así que tuvieron mucho impacto ahí. Bueno, ¿cómo sigue la carrera tuya, Alberto? En un Bueno, momento, bueno, seguís en PriceStat hasta algún momento. Pues sí, yo en yo miro realidad, tu currículum y veo que después pasás a profesor de vuelta en sí, Harvard. en realidad yo siempre estuve de profesor, estaba en MIT cuando se armó PriceStats y mi rol era más bien aportar ideas a indicadores que podíamos hacer y eso fue en paralelo, ¿no? Era la parte práctica de lo que era mi research. Y después de unos años en MIT, me vine de visitante a Harvard, a la Escuela de Negocios, a HBS. Y cómo surgió eso fue porque bueno, tuve la suerte de tener amigos y mentores que me ayudaron ahí. Acá en HBS estaban Julio Rottenberg y Rafael Di Tella, que los dos me invitaron en ese momento a venir como profesor visitante un semestre. Julio Rottenberg lamentablemente ya estaba muy enfermo y murió al poco tiempo, pero era una eminencia entre todos los economistas académicos y había hecho aportes teóricos muy importantes para los temas en los que yo trabajaba desde el punto de vista empírico, ¿no? Y Rafael, bueno, vos lo entrevistaste también, Rafael, para mí se convirtió también en un mentor muy, muy importante porque me ayudó a Sí. entender cómo tener éxito en un ambiente muy interdisciplinario como es el de HBS, ¿no? Acá tenemos un grupo en donde hay economistas, cientistas políticos, historiadores, y Rafael, bueno, es una gran persona, un gran economista y tiene una visión muy particular sobre los economistas que también encaja muy bien con la mía. Él es muy pragmático y bueno, me sentía muy a gusto cuando vine acá como profesor. También me gustó, lo que es muy particular de este ambiente también es la forma de enseñar, ¿no? Nosotros no enseñamos dando una clase donde el profesor imparte su sabiduría, sino que tenemos discusiones de casos con los estudiantes y analizamos la problemática de un país y basado en un texto que es el caso,
y tenemos discusiones muy abiertas, muy energéticas. Y a mí me encantó esa parte de la enseñanza en HBS, así que después intenté quedarme, por suerte me quedé y ya hace como 8 años que estoy de profesor aquí en la Business School. Y vos, si vos sabés que me crucé hace un par de semanas con Rafael en el Argentina Week, ahí en New York, Ajá. y nada, siempre es un placer hablar con Rafael Ditela, es tan enriquecedor la charla, ¿no? Es esas personas que, bueno, que como vos decías, ¿no? Son muy interdisciplinarias y que es un placer siempre compartir, aunque sea media hora hablando, ¿no? Claro, y te hace pensar de una manera diferente al problema que estás analizando. Y eso me sirvió mucho. Y es él y también muchos de los colegas que tengo acá, porque como por ejemplo tengo historiadores, cientistas políticos, muchas veces si uno les cuenta lo que está haciendo en el research, si estuviera rodeado solo de economistas, la visión es un poco eh, muy específica, ¿no? En cambio, Claro. cuando uno le tiene que explicar a alguien por qué es relevante lo que estás haciendo y no es un economista, te fuerza, es un desafío a pensar si realmente estás aportando valor o no, ¿no? Así que en ese sentido siempre me sentí muy a gusto acá en la Business School. ¿Y cómo evolucionó mismo Harvard en cómo se da clase? Y en línea con esto, ¿qué desafío presenta la inteligencia artificial en la forma de dar clase? Bueno, es un tema muy interesante. La creencia aquí es que la enseñanza se va a volver mucho más vinculada a la experiencia de estar en un ambiente con otros, ¿no? Porque claramente si uno quiere tener un tutor técnico, con la inteligencia artificial lo va a poder tener fácilmente, ¿no? Pero si vos venís a una de nuestras clases y ves la forma en la que discutimos los casos, eso es algo que es muy difícil de replicar con inteligencia artificial. No sé, quizás algún día tengan un robot que puede hacer las preguntas y manejar la discusión como lo hacemos nosotros, pero está esta sensación de que la discusión oral va a ser muy importante a futuro y HBS es un lugar donde tradicionalmente siempre fue así, ¿no? Así que esperamos que esa historia que tenemos nos ayude a enfrentar y adaptar bien la inteligencia artificial también a nuestras aulas. Sí, y también se plantea eso, Alberto, profundizando el tema este, en cómo se califica a los alumnos ahora, ¿no? Con Claro. inteligencia artificial, porque, no sé, veo las discusiones incluso acá en las universidades argentinas, y es cómo cambia cómo se toma examen o si se hacen trabajos prácticos o no. ¿Cómo se ve eso desde Harvard? Bueno, en la Business School siempre la mayor parte de la nota es la nota de participación. O sea que Ok, tradicional siempre fue así, ¿no? Con lo cual, les decimos a los estudiantes que usen la inteligencia artificial para prepararse bien, pensar bien en el problema antes de venir a clase. Pero cuando están en la clase, su nota depende de la participación. Es como si volviéramos al pasado cuando se tenían estos exámenes orales, ¿no? Que yo creo que muchas universidades que aunque se mantengan con el sistema tradicional y no usen casos, van a tener que pensar en formas de testear a sus alumnos más oralmente y cómo piensan, cómo razonan, más que darles un trabajo que puede ser escrito por la inteligencia artificial. claro. Yo incluso hasta la primera vez que empezó eh, Chat GPT, Eh, puse en broma, casi te diría, y me acuerdo que hice una nota para el cronista en ese momento de qué plan de estabilización pondrías en práctica en la Argentina. Le pregunté. Y ajá, te digo que salía bastante bien las medidas, ¿eh? O sea, claro. ves que puede llegar hasta reemplazar economistas la inteligencia artificial? No, yo creo que nos va a permitir experimentar y hacer lo que llamamos el brainstorming acá, mucho mejor que antes. Identificar lagunas en nuestro pensamiento, pero ahora también hay una discusión grande acá sobre cómo va a impactar el research más académico, ¿no? Y hay algunos que Sí. creen que nos va a reemplazar completamente o no. Todavía yo creo que es muy incierto. Hay muchos estudiantes que dicen, hago un doctorado si no sé si en unos años la IA va a básicamente escribir los papers, pero yo creo que sigue habiendo un rol muy importante en la selección de los temas, de entender
intuitivamente los problemas que enfrentamos y podemos pensar en la IA como una herramienta que nos permite acelerar ese proceso. Y muchas veces, ponerle en el doctorado, yo me acuerdo uno tenía una idea, se pasaba años tratando de testearla. Bueno, ahora probablemente eso ocurra mucho más rápido, pero nos va a venir bien, porque si nos damos cuenta que la idea no es buena, podemos tener otra idea, movernos a otra cosa nuevamente. Claro. Así que yo creo que va a ser muy positivo desde el punto de vista del research también. Espero que así sea. Pero vamos a tener que adaptarnos y pensarlo cómo incorporarlo sin duda. Y yendo al académico de la economía, ¿no? Hoy, ¿cómo ves, vos que estás ahí en uno de los centros de la frontera, te diría, ¿cómo es, cuál es el tema hoy predominante en la academia de lo económico? Porque a veces va por crecimiento, a veces va por Bueno, el lo tema, monetario. ¿Qué domina hoy en lo académico, en lo económico? bueno, depende mucho el field en el que uno trabaja, ¿no? Yo trabajo mucho en un field aplicado de macroeconomía de datos y ahí hay, obviamente también ahora mucho interés en temas justo que son los que hago yo, que son los de inflación por todo lo que pasó en Estados Unidos y en otros países después de COVID y ahora probablemente va a resurgir con el tema también mucho interés con el tema del petróleo. Entonces, en mi ambiente y mi disciplina hay mucho interés en usar datos nuevos y tecnologías como la de AI en entender mejor esos fenómenos, ¿no? Para los cuales son historias viejas y temas para los cuales tenemos mucha teoría, pero hay históricamente relativamente pocos datos, ¿no? Así que, para darte un ejemplo, yo tengo un lab ahora, el Billion Prices Project se convirtió eventualmente en un lab que tengo acá en Harvard, que hace temas prácticos como entender cuánto afectan los aranceles de Trump a los precios. Y la gente tira todo tipo de respuestas, pero uno necesita realmente ir a los datos a ver cuál es la realidad. Y lo mismo va a pasar con este tema de la guerra del Irán y el impacto que está teniendo sobre el precio del petróleo y potencialmente el precio de otras cosas. Así que hay un gran empuje que viene hace varios años de utilizar más datos y aprovechar como las nuevas tecnologías te dan acceso a esos datos, ¿no? Así que ese es un ambiente importante. Y también hay mucho interés en el tema de la inteligencia artificial, pero creo que estamos todavía en una etapa muy inicial para tener buenas respuestas al respecto. Claro, quizá parecida a lo que era, ¿te acordás, Alberto, que hablamos al principio de la entrevista en los primeros años de los 90 con Internet, ¿no? Claro, y hay muchas cosas, es un momento de probar muchas cosas y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años, ¿no? Pero hay mucho interés. Alberto, recién mencionaste la palabra COVID. ¿Cómo viviste desde ahí, desde Estados Unidos, desde Boston, la pandemia? Bueno, aquí obviamente nos afectó mucho en la forma de enseñar, porque es una enseñanza muy presencial, así que tuvimos que pasarnos a enseñar por Zoom, que fue bastante mala experiencia. Y como todo el mundo, sufrimos mucho el tema de los lockdowns, pero en ¿Fueron muy términos prolongados relativos. acá? ¿Fueron muy No, eso te prolongados? iba a decir. Comparado a los de Argentina, aquí fueron mucho más flexibles. Los chicos podían ir a la escuela relativamente rápido porque encima ocurrió en marzo, abril y después vienen las vacaciones acá, que es justamente de junio, julio y agosto. Y para septiembre la mayor parte de las escuelas habían abierto, así que hubo con un montón de precauciones, ¿no? Pero fue mucho menos traumático, si querés, desde ese punto de vista. Sí, de un punto de vista de research, llevó a muchas oportunidades de testear cosas que los economistas, para los cuales, digamos, los economistas teníamos teorías, pero quizás no muchos, lo que llamamos experimentos naturales. Y COVID generó muchos de estos shocks, de estos experimentos naturales que nos permitieron avanzar, yo creo que en varias dimensiones, ¿no? Y eso tiene vinculación a lo que te decía, por ejemplo, del research que se empezó a hacer de inflación, que antes estaba más relegado a países como los nuestros, como Argentina, y Claro. ahora es un tema global.
Claro, bueno, creo que Estados Unidos, bueno, no llegó a tener de 2 dígitos, pero estuvo cerca, ¿no? De No, sí, sí, inflación. llegó a tener casi 12%. Fue Ah, realmente, para wow. los estándares americanos, un Sí, salto casi. fuerte, ¿no? Sí, sí, Y, sí, sí. y bueno, hay una oportunidad para los economistas argentinos de tratar de utilizar nuestra experiencia. Qué bárbaro. Pero bueno, parece que la inflación ahora en Estados Unidos está bastante en niveles ya rápidamente, no sé, normales, entre comillas. Bueno, sí, en realidad había caído mucho y había mucho optimismo, pero después vinieron dos factores. Uno es este tema de los aranceles que impuso Trump, que uno de mis trabajos yo muestro que básicamente identificando productos que recibieron aranceles y productos que no a nivel de los comercios, básicamente detecto que la inflación agregada aumentó del 2,2 al 3%. O sea que lo que hizo fue que dejara de caer la inflación hacia el target del Fed y la mantuvo en 3%. Y ahora el problema que tenemos es que se viene una nueva ronda de aumentos vinculados al tema de la nafta, ¿no? Así que, o del petróleo que afecta a la nafta primero y después termina afectando muchos otros productos que usan a la nafta como un insumo, ¿no? Básicamente cualquier Claro, producto o servicio que necesita distribución, logística. necesita logística, energía, exacto. Así que yo no sé, va a ser un tema muy interesante el tema de la inflación americana, pero no solo en Estados Unidos, sino creo que en varios Sí, países en desarrollo y desarrollados. sí, porque incluso uno ve los papers del fondo que están circulando, o mismo los de los bancos de inversión hablan de shock estanflacionario, ¿no? Claro, porque lo piensan como un shock de oferta. Vamos a ver qué pasa con las expectativas de inflación, qué pasa con los shocks de demanda también. En ese sentido, es algo diferente a COVID porque hubo políticas muy expansivas de demanda que ayudaron a aumentar los precios y muchos creen que no va a tener impacto. Pero, pero yo soy cuidadoso en esto. Creo que es importante entender que en la energía, sobre todo si el shock es persistente, termina afectando mucho no solo el precio de la nafta y la energía en sí mismo, sino que puede tener un impacto gradual que tiene un efecto sobre las expectativas, ¿no? Así que hay que estudiarlo en detalle y monitorearlo mucho, que es básicamente lo que a mí me gusta hacer, que es recoger datos y seguirlos en tiempo real. Así que a eso me estoy dedicando estos Claro. días. Y cómo los hacedores de política pueden, de alguna manera, apaciguar esas expectativas, ¿no? Que debe ser otro desafío, ¿no? De los hacedores de política económica, ¿no? Claro, cómo interpretan lo que está pasando y cómo reaccionan con sus políticas, ¿no? Ahí también hay un tema en el que yo trabajé mucho últimamente, que es la modernización de las estadísticas oficiales. Hay un empuje fuerte en Estados Unidos para tratar de hacer que los institutos de estadística, no solo en Estados Unidos, también en Europa, mejoren la frecuencia con la que producen ciertos indicadores, para que sea más fácil para Claro, los policy makers, los que tienen que hacer política económica, entender qué es realmente lo que está pasando y no tener que esperar meses a veces para ver lo que sí. ocurre. Hasta me imagino que los datos semanales en determinados momentos particulares de las economías, como los de ahora, Claro. por esta crisis, parece una eternidad una semana, me parece, ¿no? Sí, a ver, pues sí, no hay que sobre reaccionar a los precios diarios, pero te dan mucha información. Por ejemplo, te puedes dar cuenta si hay mucha volatilidad o si hay un cambio de tendencia suave, ¿no? Al ver la información diaria. Bueno, en Argentina hay muchos indicadores, hay muchos economistas que generan Sí, indicadores de alta frecuencia estos días, sí. Y eso sí, no es casualidad, necesitamos esa información. sí, sí, creo que hasta en la Ditela, mira, justo le hicimos una entrevista a Martín González Rosada de la Ditela que saca el Nowcast de pobreza, creo que saca. ¿No? Claro. Y yo te diría que Argentina está más avanzada que otros países en ese aspecto, ¿no? O sea, no En por casualidad, frecuencia. sí, en términos de esa necesidad de tener estadísticas más de alta frecuencia. Así que a veces cuento que, por ejemplo, yo empecé todo mi research por lo que estaba haciendo Argentina con la manipulación de la inflación, que obviamente fue malo, pero tiene su lado bueno, que es que nos permite buscar soluciones, innovar y Argentina, y Claro.
La facilidad con la que vemos algunas estadísticas en Argentina es una buena señal. Alberto, vos sabés que, y ya no te robamos más tiempo, gran parte de quienes nos escuchan acá en Shot Financiero son estudiantes, ¿no? Y dada tu trayectoria, que es bastante rica, porque mezclas lo académico con lo emprendedor, con las clases que das, eh, eh, sería muy útil que les cuentes qué consejo le darías a aquellos que recién están empezando la carrera de ciencias económicas. Económica. Bueno, una cosa que yo siempre les digo a mis estudiantes que quieren hacer un doctorado es que se enfoquen en resolver problemas bien concretos, más que en estudiar literaturas y hacer aportes en el margen, que busquen un tema donde hay preguntas concretas que requieren datos y no son necesariamente preguntas muy sofisticadas, pero que sean relevantes para los economistas, para los gobernantes o los empresarios, ¿no? Que es... y creo que hay una gran oportunidad justo ahora porque tenemos este cambio tecnológico de la inteligencia artificial que les permite hacer cosas que quizás a las generaciones más viejas como la mía ya ni siquiera entendemos, no sabemos, no estamos a la vanguardia. Ellos están a la vanguardia y pueden ofrecer ahí soluciones y research mucho más interesantes, ¿no? Así que eso es algo que siempre les digo, que busquen algo concreto, que no necesita ser muy sofisticado, pero que usen esas tecnologías. Y también algo que puedo aportar más bien de la experiencia del doctorado, siempre les digo a mis estudiantes que no tarden tanto en el doctorado, que a lo largo del tiempo ha ocurrido que la gente se queda 6, 7 años, pero a mí me parece muy importante generar ideas rápido, como decíamos hace un rato, saber qué funciona, qué no. Creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho con eso y que lo intenten y si la cosa no funciona, avanzar rápido para otros temas. Es volver, la parte de research tiene que ser dinámica, si no hace que la gente se empantane, ¿no? Con algunas ideas y tarde demasiado. Y finalmente, para los que estén ya ahí medio que decidiendo qué hacer con el doctorado o terminan, siempre les digo que si no se vuelven académicos no es el fin del mundo, ¿no? Que van a salir con un skill set muy útil, muy bueno para tener impacto en el mundo de los negocios y en otros ámbitos. Así que no lo vean como que es solo la academia el camino, sino que incluso si hacen un doctorado van a tener esa capacidad de trabajar en lo que quieren. Claro, porque uno ve incluso en nuestros entrevistados, acá llevamos a más de 100, mira, ya perdí la cuenta, Alberto, Sí. que de los que hacen doctorado en economía, muchos se van a Wall Street, otros a organismos, otros la academia, otros hacen más emprendedores, otros, o sea, el abanico sigue siendo bastante amplio. Exacto, y por eso uno tiene que enfocarse más en mejorar la forma en la que piensa y aprende a pensar en el doctorado más que en entender una literatura en todos los detalles, por ejemplo. Porque eso, incluso te digo hoy, la inteligencia artificial te hace resúmenes de literaturas rapidísimo y facilita ese proceso de saber los detalles, ¿no? Pero aprender a pensar es lo más importante en ese sentido y creo que muchos doctorados sirven también para eso. A mí mi hijo me pasó hace poco, yo no lo conocía, pero está bastante de uso ahora de inteligencia artificial en vez de chat GPT, Claude me pasó. No sé si Sí, escuchaste hablar que Claude Code sí, que usan muchos economistas, que permite automatizar muchas cosas para las que quizás antes la gente que recién empezaba después del doctorado, o incluso en el doctorado, eran asistentes de research y esas cosas a veces ahora las hace muy bien Claude. Pero bueno, una manera negativa de verlo es que no se necesitan tantos asistentes de research, pero una manera positiva es que los estudiantes de doctorados hoy pueden tener sus propios asistentes de research con la inteligencia artificial y hacer cosas que antes les hubiera tardado muchísimo tiempo aprender, las pueden hacer mucho más rápido. Por eso vuelvo a lo que te decía recién. El tema es encontrar un problema concreto que tenga relevancia y la IA te puede ayudar con toda la iteración, con toda la parte más técnica. Así que eso es lo que yo me enfocaría si fuera un estudiante hoy en día. Alberto, la última en serio, esta vez sí. ¿Algún libro para recomendar que te haya marcado, que hayas leído últimamente? Que seguramente alguno de nuestros oyentes va a querer ir a comprarlo o a verlo. ¿Algún libro que hayas leído o algún
o algún paper que hayas visto de algún economista o de alguien? No, bueno, un paper, a mí me gustaban mucho los libros de historia económica, los de Barry Eichengreen, por ejemplo, Sí. Globalizing Capital, son todos libros que influyeron mucho, pues son más bien viejos, ¿no? Esos libros, pero para Pero todo el que también le sirven. interese la parte, viste, monetaria, entender el sistema financiero internacional, Barry Eichengreen, Michael Bordo, son todos excelentes historiadores Autores. económicos que nos enseñan mucho para entender lo que hacemos hoy en día. Así que cualquiera de los libros que ellos escribieron los recomiendo altamente. Alberto, realmente un lujo tenerte aquí en Shot Financiero. Seguramente va a ser muy útil para aquellos que están iniciándose en la carrera, todo el repaso de tu carrera. De aquí de Buenos Aires te mandamos un fuerte abrazo y de vuelta, gracias por tu tiempo y un gran, gran, gran abrazo y beso a toda tu familia. Gracias, Willy. Un abrazo grande. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Alberto Cavallo. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.